Preguntan aquí, ¿por qué no se ha procesado a Fox por el derroche de las ganancias del petróleo? Por un conjunto de factores, incluyendo las complicidades institucionales. Pero los mexicanos tenemos recursos, mecanismos, instancias, formas de exigir la rendición de cuentas, incluso por la vía penal. De tal manera que el por qué no se ha procesado a Fox por este derroche, entre otras cosas, tiene que ver con el hecho, muy probablemente, de que los mexicanos, los ciudadanos, no hemos exigido a las autoridades que abran la investigación correspondiente y que hagan y practiquen una auditoría de fondo, de origen y aplicación de esa enorme riqueza de los 70,000 millones de dólares provenientes de los excedentes petroleros. Nos dice aquí cómo o bajo qué condiciones se realizaron los contratos de riesgo bajo el mandato de Fox. No son contratos de riesgo, se llaman contratos de servicios múltiples. Los contratos de riesgo básicamente aplican en la etapa de exploración, descubrimiento y explotación del petróleo y se conectan con las reservas. Se llaman de riesgo porque el inversionista supuestamente no sabe si hay petróleo, lleva a cabo su actividad, que es muy compleja, ¿cierto? Y si no hay petróleo, él asume el riesgo y no se le paga un quinto. Y si hay petróleo, se vuelve copropietario de las reservas. ¿Por qué razón la Constitución prohibió esos contratos de riesgo en el contexto de la reforma del presidente López Mateos de enero del 60? Porque automáticamente con esos contratos se compromete la propiedad sobre las reservas y se violentaría la lucha histórica del pueblo mexicano que arranca en el Congreso Constituyente 17. Estos contratos, que se refieren a la cuenca de Burgos, a Chicontepec, y no es petróleo como tal, sino gas, son también inconstitucionales. No son de riesgo, pero son inconstitucionales. Y lo son esencialmente porque Petróleos Mexicanos le entrega a un inversionista, casualmente Repsol, que está muy de moda, le entrega un área, un bloque de yacimientos y le dice: tú desarrolla la exploración, la explotación, la extracción del gas y tú me lo das y yo te pago por ello. Eso no lo puede hacer Pemex. Pemex es el amo y señor de la industria. Los empresarios son sirvientes, trabajadores al servicio de Pemex. Pemex no puede soltar la rienda. Como alguien dice, Pemex debe traer a los empresarios, a los proveedores, a los contratistas a Mecate. Dicen aquí, Pemex, usted indicó que Pemex no puede ni debe suscribir contratos de riesgo con compañías privadas nacionales ni extranjeras, ya que esto mutilaría la Constitución. Sin embargo, estos contratos ya se han hecho en el 2007. El gobierno y Pemex mienten y lo niegan. ¿Qué se puede hacer para exhibir esta situación ilegal existente y corregir? No tengo yo la evidencia, la prueba directa de que efectivamente en el 2007 se hubieran otorgado contratos de riesgo para la exploración del petróleo y para su extracción, compartiendo las reservas o el beneficio de la venta del crudo. No lo sé. Yo tengo conocimiento de estos contratos de servicios múltiples que les estoy comentando, de gas para la cuenca de Burgos, y unos contratos similares donde literalmente se entregó la operación sin control sustantivo alguno de por medio a los particulares para la operación y el mantenimiento de ductos. Esos contratos, en mi opinión, también son inconstitucionales por lo ya dicho. Pemex no puede delegar abierta y definitivamente la fase de desarrollo de los recursos, y si requiere inversionistas privados, es exactamente como quien requiere a un electricista, a un cerrajero en su casa. Lo mete, presta el servicio, se pacta el precio, hasta luego,
pero jamás se le propone que como parte de sus servicios adquiere el 50% de la propiedad del inmueble. No conozco estos contratos de riesgo, si estamos hablando de lo mismo, pero si existen hay que darlos a conocer a la opinión. Serían nulos de pleno derecho y habría que atacarlos y habría que exigir que los funcionarios suscriptores, del rango que sea, de estos contratos inconstitucionales, sean sometidos al ejercicio de la soberanía popular a través de la rendición de cuentas por la vía penal, por la vía del juicio político, por la vía administrativa de la ley de responsabilidades y por la vía patrimonial, embargando sus bienes para que respondan de los daños y perjuicios causados a la nación. ¿Conoce o sospecha de algún compromiso oculto del gobierno de Calderón con las petroleras extranjeras? En lo absoluto. Pero por sus frutos los conoceréis. ¿Qué artículos, aparte del 27 constitucional, se modifican y en qué manera afectan a nuestro pueblo? No, esa es la trampa, esa es la maña. Modifico la Constitución a través de una ley secundaria con un discurso de veneración al presidente Cárdenas y de respeto escrupuloso al 27 constitucional. Esa justamente es la maña. En otros países, los gobiernos de derecha han sido honestos en cuanto a su pretensión puesta de frente a la vista de la opinión pública y los ciudadanos. No se andan con tapujos. Nuestra visión de tipo empresarial o privada sugiere que lo más adecuado para el país es cambiar la Constitución e irnos a un régimen diferente en relación a las industrias reservadas al Estado. Y aún así, estos temas en otros países, cuando se debaten cuestiones fundamentales de esta índole y se pretende el cambio constitucional, pasan por el tamiz de un referéndum. A propósito, el referéndum no es una figura exótica, ni mucho menos. Recordemos nada más que en tratándose de una decisión política básica de los españoles, como fue la decisión de si nos vamos a sumar a la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea del Tratado de Maastricht, los españoles se fueron a un referéndum. El presidente de ese país, equivalente a primer ministro, y las cortes equivalentes a nuestro Congreso de la Unión, tenían facultades plenas para suscribir el protocolo de adhesión de España al Tratado de Roma, que dio origen histórico en el año de 58 a la Comunidad Económica Europea. Pero el pueblo exigió el referéndum. Y el pueblo dijo que sí. Pero entonces el pueblo expresó su voluntad y asumió las consecuencias de cambiar una línea de comportamiento histórico de carácter aislacionista que le había impuesto el régimen fascista de Francisco Franco. Por eso yo creo que la propuesta que hoy se plantea en los medios, en el sentido de que nos vayamos al referéndum, no solamente es deseable o conveniente, es obligada. Los mexicanos tenemos derecho a decidir nuestro futuro, nuestro destino y qué queremos que se haga con nuestro petróleo, que no nos lo escrituró el diablo en forma de veneno. Fue escriturado por los constituyentes del 17 y por el gran presidente Lázaro Cárdenas.